solo, de trabajar duro y sentir que nada cambia? ¿Siente que el miedo, la preocupación o la incertidumbre no lo deja descansar? ¿Ha pensado alguna vez en rendirse, como muchos lo hacen cuando todo parece ir mal? No, señor, muy bien. Piensa en esta. ¿Se ha sentido rechazado por hacer lo correcto? ¿Ha sentido que las personas lo abandonan cuando más lo necesitan? ¿Tiene miedo del futuro o de lo que pueda pasar mañana? ¿Está cargando un peso que ya no puede soportar? ¿Ha buscado paz en muchas cosas y todavía no las encuentra? A veces. ¿Le gustaría empezar una vida nueva con alguien que nunca lo abandona? El pasaje que Dios nos regala el día de hoy como iglesia es Hechos capítulo 18. Y nos encontramos entonces en la última parte del segundo viaje misionero de Pablo. Y si usted piensa en Pablo dirá, ese fue un hombre de Dios, valiente, esforzado, hacía milagros, predicó el evangelio a los gentiles, lleno del Espíritu Santo, le habla a los gentiles, no tiene miedo. Pero hoy vamos a ver que Pablo se encontraba en una situación en la cual ya venía de ser perseguido, venía de ser rechazado y llega a Corinto. De tal forma que ese es un Pablo que no le servía la teoría, no le servía simplemente ser fariseo, necesitaba que su mismo Dios pudiera fortalecerlo en los momentos de dificultad. Porque no se basta saber de Génesis, Apocalipsis en nuestro tiempo la palabra, se necesita ser reconfortado por el Dios de la palabra. Necesita una relación con aquel Dios cuando vienen los momentos difíciles. Y Pablo seguramente hubiese querido un Dolorán para esa época. Pero tenía algo mucho más valioso, que es lo mismo que tú y yo tenemos el día de hoy. Y es al único Dios verdadero a su lado. Vamos a leer hoy 21 versículos. Y la estructura dirá, uy, no, 21 son muchos, Joseph. Quiero que le preste atención a 3 verdades y a unas consecuencias. ¿Listo? 3 verdades y unas consecuencias. Entonces vamos al primer versículo de Hechos capítulo 18. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 18, versículo 1, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Muy bien, nos encontramos en el segundo viaje misionero, un segundo viaje que dura más o menos unos 3 años, pero aquí ya va como 1 año y medio. Pablo ya ha empezado por Antioquía de Siria y Cilicia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas. Y ahora llega a Corinto. Pero si usted es un lector juicioso de la palabra, cuando usted encuentre que diga, después de esto, necesariamente tiene que saber, ¿después de qué? ¿Y qué pasó? Pablo acababa de hablar de Cristo Jesús en Atenas. Parece que no fue un sitio en el cual la palabra del Señor haya crecido mucho, pero aún así hubo fruto. Pero antes de eso estaba en Berea, y es un momento en el cual tiene que separarse de sus 2 compañeros de viaje en el segundo viaje misionero. ¿Se acuerda quiénes son? Silas y Timoteo. O sea que llega a Corinto después de todo esto y llega solo. Allí se encuentra con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila, personajes que conocemos muy bien, un matrimonio muy bonito. Hacía poco había llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tienda de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Y en momentos de dificultad, en momentos después de que he sido perseguido, que he sido rechazado, en momentos en que sigo predicando el evangelio, la primera verdad que hace Pablo al llegar a Corinto, ya vamos a hablar de Corinto, es las carpas son el medio, no son la misión.
Dios llamó a Pablo a predicarle el evangelio a los gentiles. De tal forma que con esa misión de vida empiezan los viajes misioneros. Llega aquí a Corinto, pero tenemos que hablar de Corinto. Es fácil llegar a un lugar en el cual puede decir, oiga, le vengo a hablar de Dios, y usted diga, sí, claro que sí, queremos escuchar de Dios. Corinto era un sitio, un puerto, una zona comercial, pero andaban de parranda. Era un sitio en el cual había inmoralidad sexual, muchos dioses, y todo lo que hacían iba en contra de Dios. Era un sitio hostil. Entonces imagínese, usted tiene una misión de Dios. Tengo que llevar el evangelio, el mismo evangelio que predicamos el día de hoy, que Cristo Jesús murió en una cruz tomando nuestro lugar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y hoy está vivo a la diestra de Dios Padre. Muy bien, llevar eso en un sitio fácil o que no tiene ningún problema, no presenta mayor dificultad, pero en un sitio hostil, en el cual no solo cambia el evangelio, el creer en Jesús, sino tu comportamiento, es difícil. Y a eso se iba a enfrentar Pablo, en un sitio hostil, pero ya estaba solo. Y cuando llega a ese sitio hostil, Dios en su inmenso amor no tiene coincidencias, tiene diosidencias. De tal forma que en ese momento Claudio hace que salgan los judíos de Roma y hay dos personas, una pareja con la cual se va a encontrar Pablo, y son Priscila y Aquila. Esta pareja hermosa, Dios los une a Pablo y tienen un mismo oficio. Esta es la primera vez donde encontramos que sabemos que Pablo, a pesar, además de ser fariseo, ¿cierto? Que estudiaba la palabra, tenía un oficio. ¿Y cuál era el oficio? Hacer tiendas. También lo entendemos como una persona que trabajaba el cuero, ¿vale? Entonces lo une su oficio, se pone a trabajar. Y cuando se pone a trabajar, dice la palabra del Señor, y como hacía tienda de campaña, igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pablo, para sobrevivir, y lo vemos en 1 Corintios 4:12, cuando escribe la carta a Corintios, les dice, yo trabajé en medio de ustedes. Y lo hacía con un propósito, y era para no ser carga a la congregación. En Tesalonicenses le dice, yo trabajé en medio de ustedes, así que trabajen. Cada una de las cartas le dice, yo trabajé, pero esa no era la misión. Cada sábado, muy bien, ¿por qué cada sábado? Entendamos que en la cultura judía el día de descanso es el día de reposo, ¿no? Es el día en el cual, como funcionaban las sinagogas, pues sencillamente como centro cultural y religioso, se estudiaba la palabra, se permitían personas o maestros que fueran a hablar. Por eso Pablo llegaba a cada ciudad, si se da cuenta, primero ¿a dónde? Si había una sinagoga, a la sinagoga. ¿Por qué? Porque habían judíos y él era judío. Pero el reto que tenía Pablo era, muy bien, estas personas ya entienden la palabra, pero ahora tengo que explicarle que el que habla la palabra de Salvador se llama Jesús. No tenía que empezar con un contexto histórico, no tenía que empezar más allá, sino rectificar que lo que decía ahí era Jesús. Por eso llegaba ahí, esa era su estrategia, ¿vale? Llegaba primero a los judíos. Pero quiero hoy preguntarte lo siguiente. ¿Usted se imagina cómo sería hoy para un anciano de una iglesia trabajar 12 horas? Bueno, no, ya tenemos ley, entonces vamos a trabajar menos horas a la semana. 8 horas a la semana, voy a ponerle 8 horas. De lunes a viernes, de pronto que tenga que trabajar el sábado. Y el domingo predica. Y el domingo tiene que mirar todo lo que esté en las luces, que esté programada aquí, el videobin, que esté alabanza. Pero entre semana tiene consejería. ¿A qué horas? No, pues termina de trabajar a las 5 de la tarde, trabaja en la 26, vive aquí en Masuren, quiere decir que es 1 hora y media mientras llega en Transmilenio. Se está liberando más o menos 7 de la noche, lo llaman 7 de la noche, viene la primera consejería, después a las 9 la siguiente consejería. Menos mal eso no pasa ahora en los años 2026. Muchas iglesias se han sostenido así con varones que trabajan entre semana y sirven el domingo. Nosotros nos reunimos el domingo. ¿Usted qué pensaría de ese ritmo? ¿Lo ha sentido?
¿Usted ha sentido ese ritmo? ¿Sabe lo que es? De pronto no, nunca. Y es fácil entonces decirle a otro que nunca ha sentido ese ritmo, deberías estar haciendo más. Un creyente inmaduro se queja por todo, un creyente inmaduro exige mucho y un creyente inmaduro da las gracias poco. Pero un creyente maduro sabe que las carpas no son la misión, sino que sabe que la misión es la que le ha puesto el Señor. Y en primera instancia es ir a predicar el evangelio. Nosotros tal vez, le estamos prestando más atención a las carpas. Por eso trabajamos 16 horas y le servimos al Señor 2 a la semana. De pronto lo que estamos haciendo más son por las cosas temporales de esta tierra y no le ponemos atención a las cosas eternas. Pablo entendía que la misión no era hacer carpas, necesitaba sostenerse, pero aún así todos los sábados iba a la sinagoga. Y esto es un cambio de paradigma para nosotros. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos dice, tienes que hacer todo lo que se va a quedar en este lado de la eternidad. Y por eso nos esforzamos, por eso nos cansamos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿qué tan importantes están siendo las carpas en tu vida? Tu profesión, la provisión que te da el Señor, el trabajo que te da el Señor, a comparación de Jesús, porque no estoy diciendo que no sea importante, pero a comparación de Jesús, ¿qué es más importante? Pablo entendía bien su misión. La pregunta es, ¿nosotros la entendemos? De pronto trasnochamos por las cosas que el Señor no quiere que trasnochemos y por las que Él sí quiere que nos esforcemos y madruguemos, lleguemos puntual. No es importante para nosotros. Y es una pregunta muy profunda, porque si para nosotros es más importante lo que se va a quedar en este lado, te voy a decir, disfrútalos, porque se van a quedar en este lado. Pero cuando veo que la misión es más importante, es Dios, Dios colocará personas a mi lado, como Priscila y Aquila, para sostenerme también en el trabajo y apoyar la misión. Joseph, ¿por qué lo dices? Porque Pablo entendía muy bien que tenía que sostenerse y que no le iba a hacer carga a la iglesia. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice así: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Muy bien, nos habíamos separado. ¿Recuerdan? Tuvimos que separarnos en Berea porque los hermanos que estaban en Tesalónica, los judíos, vinieron a perseguirnos. Se quedan Silas y Timoteo. Y Pablo les dice, cuando puedan, volvamos y nos encontramos. Eso es Hechos 17, unos versículos atrás. Se reencontraron. Y en ese momento puede ser que hayan llegado entonces ¿con qué? Con ofrenda que le ha mandado a los hermanos que están ahí, de tal forma que Pablo pudo dedicarse a sostener, ¿a qué? A la predicación. Hermanos, podemos sostener a alguien para que se dedique de tiempo completo a la predicación. Y como iglesia, miren lo hermoso que nosotros tenemos. Tenemos 3 ancianos en esta iglesia. Uno, gracias a Dios, se pensionó por su trabajo como militar. De tal forma que decidió más adelante brindar su tiempo en el Señor. El segundo es un anciano que es encomendado por otra iglesia en los Estados Unidos y decide entonces trabajar acá, pero es sostenido por una iglesia. El tercero es nuestro obrero de tiempo completo. ¿Sí sabían? Como iglesia nosotros, gracias a Dios, podemos dar una ofrenda a un anciano de la congregación para que pueda servir de tiempo completo. Joseph, ¿hace cuánto tenemos eso? Yo le voy a decir, hace unos pocos años. Antes trabajaban más de 8 horas y los veíamos los domingos. Antes trabajaban más de 8 horas y estaban aquí en las noches de oración. No es algo que hayamos tenido todo el tiempo, pero cuando llega el momento, cuando llega un Pablo y Silas, podemos hacer que estos hermanos se sostengan, de tal forma que se dediquen ¿a qué? A predicar el evangelio. Y Pablo lo hizo. Por eso cada uno de nosotros podemos ser parte de la obra del Señor, para sostenernos los unos a los otros.
Entendiendo entonces que llega Pablo y Silas, tengo a Priscila y Aquila, ya somos 4, y conmigo Pablo dice, somos 5. ¿Qué hay que seguir haciendo? La siguiente verdad en un pueblo tan difícil como Corinto es recordar que la misión no son las carpas, no es mi día a día, sino lo que me ha puesto el Señor. La segunda verdad es, de Dios es la salvación, tú solo predica el evangelio. Y esto me encanta porque nos pone en sitio. Yo le iba a saludar de la siguiente manera el día de hoy. Hola mis pecadores favoritos, ¿cómo están? O hola mis pecadores redimidos, ¿cómo están? ¿Saben por qué? Porque necesito que nos aterricemos y nos pongamos en el mismo plano. Porque muchas veces nos creemos que con el tiempo ya estamos en otro nivel. Y tienes que recordar que por ser un pecador, Cristo murió por ti en la cruz. Pero cuando lo aceptas como tu Señor y Salvador, eres un pecador redimido, que nos esforzamos día a día en este proceso llamado santificación para crecer a la estatura de Jesús. Pero al recordar que yo soy un pecador, veo la necesidad de un Salvador. Veo la necesidad de que no hay nada más grande que Él, inclusive si pensara yo bien de mí mismo. Y tengo que recordar que de mí no depende la salvación, pero sí puedo ser parte de ese plan de salvación y hablar de aquel quien salva. ¿Por qué? Vamos a verlo. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Muy bien, cada sábado hablándole a mi propia gente. Necesito explicarle que lo que está en las Escrituras hablan de Jesús. Y la respuesta fue, insultos. ¿Lo han insultado a usted por hablar de Jesús? El señor Carlos hablaba de las elecciones en este momento. Muchos han peleado con sus familiares por las elecciones. ¿Usted ha peleado con sus familiares? No, sus familiares han peleado con usted por Jesús. No. Entonces yo le pregunto, ¿si hay alguna diferencia de su vida con ellos ahora que usted es creyente? Si antes tomaban los viernes y usted dice, no, mejor no tomemos trago los viernes por mi Jesús, ¿eso no lleva como a problemas? ¿Ya no se juntan con usted? Mire, si usted no está incomodando a las personas a su alrededor, a su pecado, con Jesús, yo quiero hacerle una pregunta y decirle, mi hermano, ¿no será que no ha cambiado algo? Si no estás incomodando con tu presencia para llevar que alguien busque agradar a Jesús, de pronto las cosas siguen igual. De pronto todo sigue igual, tu comportamiento sigue igual. Porque el creyente incomoda, porque el creyente presenta a un Jesús que hace que cambien tanto las actividades como los hábitos que culturalmente a él no le agradan. Si eso no está pasando, de pronto hay que validar nuestra vida. Pero estos hombres al presentarle a Jesús diciéndole, el Mesías no va a venir, ya vino y se llama Jesús, lo insultaron. Lo insultaron. Y Pablo no es que los insultara de vuelta, pero les da una verdad muy grande y es algo que hasta Jesús le dijo a los discípulos. Él le dijo que no, su sangre caiga sobre ustedes. Lo que quiere decir esto sencillamente es, yo aquí ya no tengo responsabilidad. Yo cumplí mi parte y la parte que tú y yo, mi hermano, que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador es ir a predicar el evangelio. Pero la responsabilidad de que lo escucha es de Él. Y sea Dios en su misericordia que le permita ser salvo. Pero a mí no me compete. De tal forma que yo no tengo que elegir a quién sí y a quién no. Es a todos. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad. Pero si no me escuchan, ¿yo para qué me doy golpes contra la pared? El mismo Señor les dijo a sus discípulos, ve a la ciudad, ve a las casas. Donde te escuchen, entra, y si no, sacúdete los pies, ¿se acuerdan? Y sigue. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros recibimos tantos no, que nos cansamos. Recibimos tantos no, que decimos, ay, que ya no más.
Recibimos tantos no que dicen, me rindo. Lo que dijo Pablo no fue rendirse. Dijo, muy bien, yo cumplí mi responsabilidad. Ahora es su responsabilidad. Yo ahora me voy a ir a los gentiles. Y miren lo curioso, versículo 7. Sale Pablo de la sinagoga, donde le predica a los judíos quién es Cristo, y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. O sea, estoy en la sinagoga, no me quieren aquí, me voy. Y justo al lado hay un no judío y le empieza a compartir del evangelio. Donde hay puertas cerradas, el Señor abre ventanas, abre otras puertas en otra casa. Pero ¿qué hay que hacer? Persistir. Y miren lo hermoso. Se va al lado y conoce a Ticio el Justo, pero Crispo el jefe, versículo 8, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. No se fue en ceros. Y de pronto nosotros nos estamos yendo en ceros. Oiga, hubo salida evangelística ayer. ¿Quién aceptó a Cristo Jesús? Nadie. Bueno, pero le hablamos de Jesús. Llegará el momento en que sí, 2, 3 personas vinieron hoy a la iglesia. Amén. Pablo tuvo la oportunidad de ver que el hablar de Jesús en ese momento tuvo fruto y fue Crispo, Ticio el Justo, la familia de Crispo. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aún sea en tierras hostiles, no es en vano. Y hoy necesitamos recordarlo para esta tercera verdad. Y es la siguiente. Dios no cambia la misión. Él reafirma su presencia. Dios no cambia la misión. Reafirma su presencia. Yo me imagino que no sé cómo se siente usted cuando lo insultan. No sé cómo se siente usted cuando las cosas no están saliendo como usted quiere que salgan. No sé si a usted escuchar que hablen mal de Jesús como que le hierve la sangre. No sé si usted quisiera por razonamientos lógicos poder que alguien crea en Jesús, pero eso nunca va a ser así. No sé si usted quisiera poder ser el Espíritu Santo y que la otra persona creyera. Pero imagínese lo siguiente, está cansado, lo han rechazado, lo han perseguido, ha padecido cárceles, sigue predicando el nombre del Señor, lo reciben, tiene que trabajar para sostenerse. Aunque Pablo decía en las cartas, oiga, yo hubiese podido recibir la ofrenda y no tener que trabajar, pero aún así trabajé por amor a ustedes para no hacerle carga. Estoy cansado. Y necesitaba no de un hombre que le dijera, vamos para adelante, dale, no te rindas, sino Dios mismo le dice lo siguiente. Una noche, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo. ¡Wow! Pablo, pero si estaba en cárceles, si hablaba, ¿usted sabe lo que es hablar con alguien teóricamente o intelectualmente formado? Es agotadorcísimo, es súper agotador y llegar a convencerlo de que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, se imagina el nivel intelectual, pero no se trata de intelecto sino de la obra de Cristo Jesús, pero eso era lo que Pablo enfrentaba todos los sábados en la sinagoga, desgaste físico, desgaste intelectual, pero aún así, después de que estos judíos escuchaban eso, iban y lo perseguían, le pasó en los viajes anteriores, en las ciudades anteriores, me encarcelan, me llevan ante el tribunal y ya vamos a ver más de eso. Y el Señor llega y le dice, no tengas miedo. Y nosotros hoy necesitamos recordar que el Señor nos dice, no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles. Porque ¿saben qué? Muchas veces es más fácil renunciar. Muchas veces es más fácil renunciar. Pero entonces, Joseph, ¿con qué no me debo rendir? ¿Qué debo seguir hablando? ¿Qué no debo callar? Y quiero que tenga presente que Pablo entendía muy bien su misión. Nosotros como hijos de Dios, ya lo hablamos, tenemos la misión de
ir y predicar a Cristo Jesús. Pero hay algo en específico para cada uno de nosotros que nos habrá mandado el Señor, que eso sí, yo no lo sé. Eres tú y Dios. No temas, no te rindas, no te calles para lo que el Señor te ha mandado. Para el resto de cosas, mejor sé prudente. Pero para lo que el Señor te ha mandado, lo que es tu misión, yo te invito hoy, como dice el Señor, que no tengas miedo. Y si se dan cuenta, Dios no le dijo, oiga Pablo, si en Corinto la cosa es difícil. Pablo, mejor mi hermano, usted está cansado, va y tómese un año sabático. Pablo, mi hermano, ya, o sea, termina aquí los viajes misioneros, que no haya un tercer viaje. Ya hizo suficiente. Por eso necesitamos recordar que Dios no cambia la misión, reafirma su presencia. ¿Saben por qué? Porque le dice, y no te calles, pues yo estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Recuerda a Josué? Antes de entrar a la tierra prometida, en el libro de Josué, sé valiente, ¿cierto? No temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Porque tú eres muy inteligente? No. ¿Porque eres el sucesor de Moisés? No. Porque yo estoy contigo. Y muchas veces nosotros olvidamos la clase de Dios que tenemos a nuestro lado. Y hoy quiero recordarlo. No es que las canciones sean bonitas, sino al Dios que cantamos es bonito, es amoroso, es especial. No significa que las dificultades no estén, porque Pablo las tenía. Y ahorita a reglón seguido vamos a ver cómo Lucas lo pone. Pero le está diciendo, yo estoy contigo. Y Dios está con aquellos que son sus hijos. Y necesito hacer un par aquí porque a veces damos verdades para las personas que no son los hijos de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, te invito a recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Porque ahí sí podrás decir, mi Dios está conmigo. Y puedo decir, no temeré. Puedo decir, voy a hablar, no me voy a callar, voy a seguir hablando de mi Jesús. Dios no dice, porque tendré mucha gente en esta ciudad, porque va a haber a lo largo de los años muchas personas que van a creer en mí, sino Él habla en un continuo presente, le dice, porque tengo mucha gente. No te van a hacer daño. Ya hay personas que el Señor tenía para que en Corinto fueran salvas. Entonces necesitamos aprender 3 verdades. Que las carpas o lo que hacemos en el día a día para sostener que el Señor nos ha dado no es la misión. Pero no perdamos el tiempo entonces en cosas temporales y descuidemos lo eterno. Tengo que recordar entonces que yo no soy el que salvo, pero hablo de aquel que sí salva, y ese Jesús, a pesar de que me rechacen o no. Y hoy recordar que para lo que Dios me ha mandado en esta vida, no va a decir que es difícil, pero me va a recordar que va conmigo. Esas 3 verdades, cuando las cosas se ven difíciles, nos ayudan a sostenernos y a continuar. Y hoy voy a hablarle esta última parte de las consecuencias. El 4.º punto es, toda decisión respecto a Cristo tiene consecuencias. Versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio. Es la segunda estadía más larga que tiene Pablo en una ciudad en sus viajes. La más larga va a ser en Éfeso, pero eso será después. 1 año y medio luchando, trabajando, porque tuvo que esperar a que llegaran Silas y Timoteo. 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Ahora vamos a ver las consecuencias. Consecuencias para Pablo, consecuencia para Crispo, consecuencia para Sóstenes, consecuencia para Priscila y Aquila. ¿Listo? Vamos con Pablo. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Pero justo en el versículo anterior me estás diciendo, no te va a pasar nada, vamos, yo estoy contigo. Versículo 12 dice, de una vez, mientras Galión era gobernador, lo llevaron al tribunal. ¿Quiénes? Los de su mismo pueblo,
los judíos. Y dice, Dios mío, es como decirle tranquilos, y al momento aquí van y nos meten presos. ¿Se imagina eso? Versículo 13, este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. ¿A quién le recuerda eso? A Jesús. El mismo pueblo llevaron en ese momento al Imperio Romano, a alguien que ejercía, tomaba decisiones a nivel judicial, y le dijeron, este hombre nos lleva a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Y aquí piensa uno, van a crucificar a Pablo. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, o sea, el que tomaba las decisiones en el tribunal, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Se salvó. Pablo se salvó. No tuvo que abrir la boca. Pablo se quedó. Pablo se quedó en Corinto. Aun cuando de pronto en su cansancio, aun cuando de pronto en su temor, aun cuando de pronto en todo lo que ya lleva recorrido, 1 año y medio de segundo viaje, se quedó 1 año y medio en Corinto. Y en este relato de Lucas, a renglón seguido, dice, lo llevaron al tribunal, pero no tuvo que hablar, porque el que dictaba la sentencia no quería meterse en eso. ¿Creen que fue por Galión? Fue Dios. Fue Dios cumpliendo lo que le acaba de decir, no te va a pasar nada. Pero aún así tuvo que ir al tribunal. Cuando confiamos en la promesa de Dios y seguimos, Él nos va a demostrar que sí era real lo que prometió. Entonces, versículo 17, se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Muy bien, esta es la consecuencia de Crispo. No, Joseph, acabas de decir Sóstenes. No, Crispo. Sóstenes, acabamos de leer que es él, ¿qué? Es el jefe de la sinagoga. Discúlpenme, pero hace unos versículos pasados usted me dijo que Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su familia, en el versículo 8. Crispo perdió su lugar en la sinagoga. Crispo decidió aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y su familia creyó. Y no crean que creer en Cristo Jesús no tiene consecuencias. Por Cristo es posible que perdamos trabajos. Por querer agradar al Señor es posible que no aceptemos ese negocio que se ve tan rentable. Por Crispo puede ser que perdamos relación con familia porque ya no pueden ver en nosotros al mismo que veían antes. Crispo perdió su posición. Mira, era el encargado de dirigir en la sinagoga toda la parte administrativa, cómo se iba a dar, cómo es un centro cultural, un centro en el cual aprendemos, religioso. Perdió su identidad. Usted sabe, quiero que dimensione lo que es toda su vida, vivir como judío, seguir formándose, llegar a ser alguien importante en la sinagoga, porque eso no es cualquiera. ¿Crees en Cristo como Jesús? ¿Crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Y lo pierdes. Porque ahora era Sóstenes el que era el jefe de la sinagoga. Yo no sé, tú y yo, qué estamos dispuestos a perder por Cristo Jesús. Pero seguir a Cristo Jesús, espero que lo hablemos cuando evangelicemos a alguien, tiene consecuencias. Tiene consecuencias para su gloria. Porque es entonces cuando podemos decir como Pablo, todo esto lo estimo como basura por mi Cristo. Todo, la posición, la teoría, las relaciones interpersonales, todo. Por mi Cristo puedo perderlo. Y esto es muy profundo. ¿Qué estamos dispuestos a perder por nuestro Jesús? Pero Sóstenes, dice el versículo 17, entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. A Sóstenes lo cogieron,
Llevaron a Pablo, no funcionó. No se sabe quién fue el que lo agarró. Si los griegos por hacerlo perder el tiempo o los mismos judíos porque no cumplieron el objetivo. Pero Sóstenes recibió una paliza. Pero Sóstenes también tuvo consecuencias. En 1 Corintios 1:1, si lo puedes colocar ahí, hay dos opciones aquí lo siguiente respecto a Sóstenes. 1 Corintios, Pablo años después le escribe a los Corintios y dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. ¡Wow! Aquí no aseguran realmente que pueda ser ese mismo Sóstenes. Por eso quería decirle, hay dos opciones. Digamos que sí es ese Sóstenes. Eso quiere decir lo siguiente: recibió una paliza y después eso sirvió para escuchar de Jesús, aceptarlo, y era un hermano colaborador de Pablo. Listo. Ahora supongamos que no es ese Sóstenes. Eso quiere decir que no sabemos nada de él, pero si rechazó a Cristo Jesús, Sóstenes va a recibir su eternidad en el infierno. Tú y yo tenemos esas dos opciones. Tú y yo tuvimos esas dos opciones. No hay más. No hay puntos intermedios. O crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y te unes al cuerpo para ser un miembro útil, o lo rechazas y yo ahí ya di mi responsabilidad, ya la cumplí, y tendrás una eternidad separado de ese Dios que siempre quiso estar a tu lado. Me voy a ir con que Sóstenes creyó en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que le fue útil a Pablo más adelante. Pero al final solo hay dos opciones. Recuerda que solo tienes dos opciones. Porque frente a Cristo, cada decisión tiene consecuencias. Ahora vamos con Priscila y Aquila. La última parte del viaje. Pablo se va, versículo 18. Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Recordemos que fue 1 año y medio. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado ¿de quién? De Priscila y Aquila. Unos expulsados se convierten en compañeros de trabajo y ahora viajan con Pablo. Muy bien. En Secreas, antes de embarcarse, Pablo se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Aquí algunos dicen que es el voto nazareo, no nazareno, nazareo. El voto que encontramos en número 6. Un voto que el cual los judíos se dedicaban un tiempo a Dios en favor de Dios y tenían que cumplir 3 cosas. No cortarse el cabello, no tocar muerto y tampoco tomar fruto del jugo de la vid durante el tiempo que se dedicara al voto. Algunos lo hicieron de por vida. ¿Recuerdan a alguien famoso de los jueces que tenía ese voto? Sansón. Ese hizo todo lo contrario, ¿no? Sansón tocó muerto, Sansón tomaba vino. Pero eso era lo que indicaba. Cosas externas dedicaban algo que estaba cumpliendo internamente. Muchos dicen que pueden ser eso. ¿Por qué? Porque al final se rapó. Entonces, al que vea calvo por decisión propia, está haciendo voto de nazareo. No, mentiras. Pero miren lo importante. Miren lo importante. Pablo nunca negó las cosas culturales. Pablo nunca negó las cosas culturales de los judíos. ¿Las seguía haciendo? Él lo que criticaba o lo que reclamaba era que tú creas que esa actitud o ese rito o esa acción te pueda hacer salvo. Pero él era judío y representó de manera externa que había hecho un voto. Sigo ahí. El versículo 19, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en una sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Siguió trabajando. Ya ahí cruzó el mar, listo, no está en Grecia, vuelve a Asia, a Éfeso, y se pone a discutir con los judíos. Estos les pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Quédese, Pablo. Y él les dijo, no, él no accedió. Versículo 21, pero al despedirse, les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Termina el viaje, Pablo llega a Éfeso, ¿vale? Y no se queda ahí, tiene que visitar nuevamente la iglesia, llegar a Jerusalén, y en el tercer viaje misionero se queda en Éfeso. Dios quiso que volviera a Éfeso. Pero Joseph, estábamos hablando de Priscila y de Aquila, ¿sí? Los expulsados se volvieron acompañantes.
Los acompañantes se quedaron cuando él se fue. Los acompañantes, leemos en Hechos 18, corrigieron a Apolos, de tal manera que Apolos solo conocía el bautizo de Juan y ellos, llamándolo aparte, le dijeron, no, lo instruyeron y le permitió que Apolos predicara mucho mejor el evangelio. De expulsados, acompañantes, a personas que corrigen a alguien y le permite ser un gran predicador del evangelio, pero adicionalmente en las cartas, Pablo los saluda. En las cartas de Romanos y en las cartas de Corintios, y le dice, saludo a Priscila y Aquila, que tienen una iglesia en su casa. Seguir a Cristo tiene consecuencias. Para Priscila y Aquila fue que su vida cambió de tal manera que acompañaron a Pablo en Corinto. De seguro lo vieron allá en el tribunal. De seguro entre semana terminaban de armar las carpas, daban el pedido que le habían hecho al que llegaba en la tienda. Yo me imagino como un carpintero, es lo que más tengo en mi mente, un carpintero, ¿sí? Que llegan a, oiga, ¿me puede hacer esta mesita? Claro, sí señor. Y aquí le van a decir, puede hacerme esta tela para el barco, puede hacerme este producto de cuero. Y imagine que el que lo salga a saludarse a Pablo. Sí, claro que sí. ¿Qué medidas quiere que le haga? No sé, no le va a durar mucho porque Cristo Jesús viene. ¿Se imagina? En el día a día Pablo era Pablo y los domingos, los sábados iba a la sinagoga y ahí estaban Priscila y Aquila. Fueron compañeros fieles de tal forma que en las cartas Pablo le dice, ellos hasta expusieron su vida por mí. Tú y yo podemos ser los Priscila y Aquila de este momento, de tal forma que al ser obedientes al Señor tenemos un propósito en Él y cumplir nuestra propia misión. Qué hermoso que frente a Jesús algún día tú y yo ya chocamos o chocaremos. Y tenemos la oportunidad de como Sóstenes creyendo, de como Priscila y Aquila, de Crispo, nuestra vida de un giro de 180 y podamos seguirlo. Yo quiero recordarles hoy que el tiempo en esta tierra es tan limitado, que cantamos que aún la tierra se derrumbaren. Nuestros hermanos en Venezuela vivieron que la tierra se derrumbó. Hay que levantarse al otro día y decir, Cristo está sobre todo. Jesús no es un juego. Jesús es lo más hermoso que podemos encontrar en la representación del amor de Dios, que vio a pecadores como tú y como yo y los amó para poder estar a su lado. En Corinto Pablo sufrió, pero recordó quién estaba a su lado. Y Dios se lo recordó con personas que estaban a su lado. Ojalá nuestra presencia genere el bienestar suficiente para que alguien sepa que Dios es real y está a su lado. Familia, que las dificultades, que los retos, que los sueños delante del Señor pueda nuestro Dios maravilloso recordarnos y decirnos, no tengas miedo, no te quedes callado, habla de mí, porque yo estoy contigo. Amén. Quiero pedirle el favor que nos coloquemos de pie y vamos a orar.